Realismo, Universidad de San Carlos de Guatemala. Una historia magnífica donde el autor plasma lo influyente que puede ser la literatura en la vida humana. El realismo con el que trabaja en la obra muestra cómo es el amor y el desamor al mismo tiempo, y también la importancia de la toma de decisiones. Sin más preámbulo, conozcamos esta magnífica historia. Madame Bovary, por Gustave Flaubert. Personajes. En la obra encontraremos personajes primarios y secundarios. Entre los primarios tenemos a la hermosísima Emma Bovary y al doctor Charles Bovary, que son los protagonistas de esta espectacular historia. También encontramos a Léon Dupuis y Rodolphe Boulanger, que fungen como amantes dentro de esta historia. En los personajes secundarios encontramos a Laurel, que es el tendero que embarga al final de la obra todos los bienes de Emma. También tenemos a Eloise Dubuc, que es la ex esposa del Dr. Charles. Por lo tanto, él se queda viudo porque ella muere al inicio de la obra. El señor Rouault, que es el padre de Emma, y Omais, que es el farmacéutico que ama en secreto a Emma. Demos inicio a esta historia. Da inicio cuando Charles tenía 15 años. Estudiaba y el único examen que logró aprobar fue el de medicina. La madre, después de eso, logra desposarlo con una chica adinerada llamada Eloise Dubuc. Era fea, pero con una gran fortuna. Charles sufrió mucho, pues esta no lo hacía feliz y lo celaba en exceso. Para suerte de Bovary, Eloise muere y queda viudo. Tiempo después tiene que ir a visitar a un viejo amigo llamado señor Rouault, donde conoce a su hermosa hija Emma y queda totalmente cautivado con su belleza y con su inocencia. Emma era una joven muy inocente que le encantaba leer historias de la Edad Media. Siempre soñó con que su primer amor sería como los cuentos que ella leía. Mientras estuvo en el convento, soñaba con que su esposo fuera un amante apasionado y su héroe en su totalidad, que se derrochara pasión y aventuras por doquier. Ambos, con el tiempo, deciden casarse. Estando de acuerdo y con ilusión llevan a cabo la boda. Entre amor y felicidad absoluta, logran contraer matrimonio. Con el tiempo, Emma se da cuenta que no es como en su literatura que ella leía. Charles no la acariciaba como antes y tampoco podían aventurarse y ser pasionales, pues el carácter de Charles no daba paso a eso y Emma se sentía sola y prisionera de su propia decisión. Empieza a socializar y conoce a Léon Dupuis, un joven atractivo con quien se sentía libre y muy plena al platicar. Sentía atracción por él y, por supuesto, él por ella. La veía como una diosa mística y algo inalcanzable. Obviamente, él apenas era un estudiante y no pudo conquistar su corazón, así que decidió apartarse de ella. Charles se preocupa por su esposa. Charles se da cuenta que Emma ya no es la misma y que últimamente está muy triste y depresiva. Entonces decide llevarla a otra ciudad para que socialice y conozca nuevas personas, al lado de su pequeña hija llamada Bertie. Emma conoce a Rodolphe y queda impactada con él. Rodolphe, de igual manera, se asombra la belleza de Emma y desea conquistarla, y de rápida manera, por la falta de pasión y romanticismo en el matrimonio de Emma, consigue convirtiéndose en su amante. Emma creía que iba tan en serio con esa aventura que creyó que él amaba y le pidió que se escaparan juntos y Rodolphe de alguna manera lo aceptó. Rodolphe ya estaba cansado de Emma al transcurrir el tiempo
y se burla de ella. Le prometió escaparse y no lo hace. Le escribe una carta diciendo que no puede irse con ella y con agua mancha la hoja para que ella piense que estaba llorando cuando escribió la misma. Aunque con burla se ríe y se la envía. Emma entra en depresión nuevamente. Charles busca animarla, sin saber qué está ocurriendo. Decide cambiarla nuevamente de ciudad. Sin embargo, él no sabía que Emma se había endeudado con Laurette y hasta él le pide prestado al famoso tendero. Para distraerla, quiere llevarla a la ópera en la ciudad de Rouen. En la ópera se reencuentra con Leon Dupuis y le vuelve el alma al cuerpo. Días después se enteran de que el padre de Charles ha muerto. El tendero le aconseja que haga que Charles firme un poder para que le pueda pagar sobre la herencia del padre de su amado esposo. Emma se las arregla y logra que su esposo le firme un poder. Días después finge ir a recibir clases de piano y comienza el romance con Leon, un nuevo amante que le hace vibrar como en sus flamantes historias. Pero por estar en el romance al transcurrir el tiempo, no ha controlado los gastos de las cuentas con el tendero. Sus cuentas habían llegado a mucho. Laurette amenaza con quitarle todo, incluso con embargar la casa. Emma, desesperada, busca ayuda, pero nadie pudo ayudarle, ni Rodolphe, ni el notario, ni siquiera el mismo León. En su desespero, acude al farmacéutico, pidiendo de favor que le deje buscar un raticida, y el joven, como estaba enamorado de ella, no pudo decirle que no. Y el precio fue ver con sus propios ojos cómo ingería el veneno. Así acaba la vida de la hermosa Emma Bovary. Días después de su muerte, Charles encuentra una carta de Emma que escribió antes de morir, en la cual le confesaba todo lo que había vivido sobre las aventuras de Rodolphe y Leon. Charles, completamente deprimido, decepcionado y depresivo, decide quitarse la vida en el patio trasero de su casa. Es ahí donde la pequeña Bertie lo encuentra sin vida. Es así como da finalización la historia de Madame Bovary. Gracias por escuchar esta magnífica historia. Recuerda, a veces es mejor pensar en las consecuencias que traerán nuestras propias decisiones.